haya un vector v paralelo al vector u con una magnitud igual a 9. Esto indica que estamos buscando para un vector que apunta en la misma dirección o en dirección opuesta del vector u que tiene una longitud o magnitud de 9 y, por lo tanto, el vector v debe ser un múltiplo escalador del vector u, este primer vector derecho o en forma de componente, el vector u. Tiene un componente x de -1, un componente y de -3 y un z componente de 4 positivos. Y de nuevo, el vector v debe ser un múltiplo escalador del vector u. Dejemos que c sea un escalador a y, por lo tanto, el vector v es igual a c multiplicado por el vector u, que sería c veces la vector en forma de componente. Realizar la multiplicación conjunta. La componente x es c negativa, la componente y es -3c, y la componente z es 4c. Ahora determinaremos la magnitud del vector v centrado igual a 9 y luego resolvemos para c. Así que la magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de -c, y la cuadrado de -3c. Y el cuadrado de 4c. Y de nuevo, queremos la magnitud es 9 y, por lo tanto, establecemos la secuela en 9 y ahora resolvemos para c simplificando debajo de la raíz cuadrada. Primero tenemos la raíz cuadrada de c al cuadrado más 9c al cuadrado más 16c al cuadrado es igual a 9, aún simplificando por debajo de la raíz cuadrada. Sumando términos semejantes, tenemos la raíz cuadrada de 26c al cuadrado es igual a 9. La raíz cuadrada se simplifica porque c eleva al cuadrado un cuadrado perfecto, pero recuerda que la raíz cuadrada de c al cuadrado debe ser positivo y, por lo tanto, el cuadrado la raíz de c al cuadrado es igual al valor ausente de c. Esto nos da la ausencia el valor de c por raíz cuadrada de 26 es igual a 9. A continuación, dividimos ambos lados por la raíz cuadrada de 26. Simplificando, tenemos el valor ausente de c es igual a 9 dividido por la raíz cuadrada de 26, lo que indica que c es igual a más o menos 9 dividido por la raíz cuadrada de 26. Así que hay dos valores de c que podemos usar si usamos el vector de valores positivos, v será apuntan en la misma dirección que el vector u y tienen una magnitud de 9. Si utilizamos un valor negativo del vector c, v apuntaría en la dirección opuesta y tendría una magnitud de 9. En cualquier caso, ambos vectores sería paralelo al vector u y tendría una magnitud de 9. Sigamos adelante y simplemente usa el valor positivo de c. Supongamos que c es igual a 9 dividido por la raíz cuadrada de 26 y, por lo tanto, el vector v en este caso tiene un componente x de negativo el opuesto a 9 dividido por la raíz cuadrada de 26. Un componente y de negativo 3 por 9 dividido por el cuadrado de 26. Y un componente z de 4 por 9 dividido por el cuadrado de 26. Sigamos adelante y simplifiquemos una vez más. El componente x es -9 dividido por el cuadrado de 26. El componente y es negativo 27 dividido por el cuadrado de 26. Y el componente z es 36 dividido por la raíz cuadrada de 26. Por supuesto, también podemos escribir el vector v usando los vectores unitarios y, j y k. También podemos expresar el vector v como -9 y dividido por una raíz cuadrada 26 veces un vector unitario y -27 dividido por el cuadrado de 26 veces una unidad vector, j más 36 dividido por la raíz cuadrada de 26 veces el vector k. Antes de continuar, verifiquemos que la magnitud del vector v es 9. Observe la magnitud del vector v es igual a 9. Espero que lo hayas encontrado útil.